cosas tan diversas como el fútbol, la religión y la prostitución, todo junto en ese galpón. Creo que todavía no están llegando los derechos a las personas que tienen que llegar. Estamos en un tiempo de visibilidad, todavía no hay un tiempo de respuesta. Me gusta que vean esa parte de mí, porque me siento orgulloso de haber estado ahí y de la mamá que tengo. En el año 2006, el diario El País publicó una curiosa nota sobre una casa en Durazno que pasó de ser la sede de un club de fútbol a un prostíbulo de chicas transgénero, para finalmente convertirse en lo que es en la actualidad, una capilla. En este episodio de La Madeja entrevistamos a Alicia Cano, directora de cine de nuestro país, quien dio vida a Locura al aire, el reciente éxito Bosco, y El Bellavista, su primera película de la que vamos a hablar hoy. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Madeja. Alicia Cano, es un enorme placer para nosotros tenerte acá en los estudios de la FIC. Una alegría para mí también, así que gracias por la invitación. Bien, Alicia, un gusto. En esta ocasión la primera pregunta va sobre qué te llevó transformar una noticia de prensa a hacerla un documental. Bueno, el contenido de la noticia, ¿no? Yo me acuerdo que una amiga, Ceci Lucas, que es de Melo y nada, y siempre me mandaba noticias así como del interior, porque yo soy de Salto. Entonces me manda esta noticia y la noticia decía, un prostíbulo es ahora lugar de rezos. Vecinos estaban hartos de tantos gritos y decidieron hacer de la casa de citas la casa de Dios. No me voy a olvidar nunca del titular, ¿no? Y ahí un poco la noticia contaba eso, como el prostíbulo, no sé qué. Y bueno, y le dije a Ceci, bueno, vamos a ver qué onda esto, ¿no? Y era en Durazno. Claro. Nos fuimos a Durazno un fin de semana y ahí fuimos atrás como de las personas que primero nos contactamos con el periodista que escribió la nota, ahí nos fuimos atrás de los distintos protagonistas, ¿no? De Patón Lerena, que fue como el primero, el que aparecía en la nota. Y ahí nos enteramos que no solo había sido un prostíbulo, sino de mujeres trans, y que antes había sido un club de fútbol, el Bellavista. Entonces, bueno, teníamos el club, el prostíbulo y la iglesia, que de alguna manera eran o son las tres instituciones que componen nuestros pueblos del interior, ¿no? Y a partir de esa premisa fue que surgió la idea, con el tiempo, de hacer una película. Bien. Y pasaron 4 años desde esa primera vez que tomaste contacto con el Bellavista hasta que tomaste la decisión de realizar el documental. ¿Qué aprendizajes y experiencias obtuviste en esos años que después pudiste volcar en este documental? Claro, porque la primera vez que fui era como desde curiosidad. Yo me estaba recibiendo, estudiaba, creo todavía, recién me había recibido. Acá en la FIC. Acá en la FIC, y bueno, me daba cuenta que me gustaba el documental, que me gustaba el audiovisual, pero trabajaba en otra cosa y bueno, y ahí en realidad me gané una beca para estudiar en Italia, audiovisual, me formé allá, trabajé, después me quedé trabajando 3 años más en Italia después de que hice la maestría, y cuando volví, justo habían surgido los fondos de fomento de audiovisual, se había creado la ley de cine, todo un montón de cosas que pasaron en esos años entre el 2006 y 2010 que yo estuve en Italia. Y entonces, cuando volví, existía la posibilidad de presentarte a un fondo y me dije, ¿qué será de aquella historia, ¿no? Que había dejado hacía 4 años, que había sido una aventura de un fin de semana? ¿Y cómo fue esa vuelta al Bellavista después de tanto tiempo? Y bueno, y ahí volví y mi duda era, ya pasó, ¿no? Claro. Y sin embargo, me encontré con las personas hablándome con el mismo amor, con la misma pasión y con la misma rabia y con el mismo dolor
de todo lo que habían vivido. Entonces dije, bueno, acá hay una película. Y bueno, entonces ahí escribí el proyecto, lo presenté al ICAO, todo ópera prima, ¿no? Me acuerdo que para también presentarlo me contacté con Mario Jacob, que era un productor, que yo tampoco no conocía a nadie de acá del medio. Y bueno, y lo presenté y gané el fondo. Y entonces, sí, y ahí fue, bueno, ahora hay que hacer la película. En esa pasión que vos contás, ya entrando más en la realización y en lo que sabemos que es un documental ficcionado, ¿cómo surgió esa idea de que los personajes, los propios personajes que contaban esta historia, sean los actores de esta película? Bueno, en realidad, claro, una cosa fue como el método que yo elegí para desarrollar la película, ¿no? O sea, tuvo como un periodo de investigación / desarrollo que duró todo un año desde que conseguí ese fondo, ponerle que me enteré en marzo y la película recién la filmé en febrero del año siguiente. Durante todo ese año fui sistemáticamente a Durazno a entrevistarme, me acuerdo que, nada, como entrevistas en profundidad, me acuerdo que hablé con algunas antropólogas que me enseñaron algunas, me dieron algunas ideas de cómo entrevistar, qué cosas, y bueno, y a partir de ahí, en realidad fui desarrollando la película y tratando de entender cuál era la mejor manera, porque yo tenía claro que no quería caer como los bustos parlantes televisivos, ¿no? Tampoco tenía muy claro, y bueno, y en el medio también ahí participé del Doc Montevideo, que era el primer año que hacía los pitchings y sus talleres, entonces también ahí fue como... Doc Montevideo para mí también fue un descubrimiento de una forma de hacer cine, de una manera de mirar, y bueno, y empecé a desarrollar la película desde esa manera, y en realidad fue estando en Durazno y hablando con las y los protagonistas que fui encontrando la clave, ¿no? Porque en realidad se relacionaban mucho más como desde la acción que desde la palabra. Capaz que estabas charlando y de repente la memoria emotiva no venía, pero sin embargo en el mostrarme cómo fue, o de repente te estaban contando algo y se paraban en el espacio y empezaban a bailar, o empezaban como, ¿no? Que te dabas cuenta que desbordaba la acción, que la palabra no era suficiente, ¿no? Y bueno, y entonces ahí dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto, ¿no? Que también tiene algo del teatro del oprimido, un volver desde plantear los escenarios y a partir de ahí ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, el propio guión del Bellavista se construyó, primero lo escribí todo, pero no con los diálogos, sino con las situaciones, ¿no? Y eso era mostrarme cómo fue. Y ese mostrarme cómo fue, ellos improvisaban y eso era lo que yo filmaba. Y a partir de ahí iba el guión. Y claro, y a partir de ahí se construía el guión y también después en el montaje, ¿no? Porque de repente se daban situaciones, yo qué sé, las noches del prostíbulo, que tuvimos que recrearlas todas, pero las recreamos con las protagonistas, con Elisa, que era la madama, que ella convocó a sus parroquianos históricos, y bueno, y entonces había también un momento, un juego entre pasado, presente, que de golpe el pasado se colaba y te tiraban un testimonio de lo que era y después volvían a jugar, y bueno, y también el partido de fútbol, ¿no? ¿Cómo contás un club que ya no existe, que se disolvió? Un club de la B que pasó a la C y que después dejó de existir, y bueno, convocar a los viejos jugadores de fútbol a jugar un partido y a ver, ¿no? Y lo dieron todo ese día en ese partido, ¿no? Y bueno, las escenas eran, sí, planificadas, había un trabajo muy cuidadoso por parte de Alicia Cano, de Arauco Hernández, el director de fotografía, Martín González, que era el primer asistente de dirección, Mario Jacob como productor, y después estaba el gran Tomás Mauch,
obviamente lo deben de conocer, que era como un poco el productor asociado, que había sido productor de Herzog, con toda una experiencia increíble arriba, y no, ahí no había nada al azar. Lo que sí se generaba, digamos, era que luego la escena sucedía con personas que no eran actores profesionales, que no tenían ninguna experiencia en cine ni en cámaras. Podía salir un poco cualquier cosa, pero todo dentro de ese marco de cuidado, ¿no? De haber programado las escenas y demás. Le voy a dar la llave. Sírvasela ya. Muy bien. Si eso era lo que quería, y bueno. Entonces, ¿lo que pasó? Me voy a quedar un rato acá porque no puedo creer yo todavía esto. Todo distinto salió. Bueno, y todos esos personajes que contás, que aparecen en la película, son muy arquetípicos. ¿Sentís que esa característica para vos fue un riesgo, una oportunidad o ambas? Sí, bueno, eso era una característica, ¿no? O sea, en realidad yo ya partía de personajes también muy, yo qué sé, el Patón es el clásico personaje de pueblo, ¿no? Y bueno, y Elisa, la clásica madama, y las trans, que en realidad también la situación ni siquiera existía cuando yo fui, el cambio de nombre, ni el matrimonio igualitario, ni mucho menos la ley trans, ¿no? Entonces, realmente era como un periodo donde muchas de ellas se escondían durante el día y salían a la noche, ¿no? Entonces, para mí lo de los arquetipos fue un punto de partida para poder de alguna manera intentar por lo menos deconstruirlo, ¿no? Poder acercarte como a la vida que hay más allá de esa primera impresión, de ese primer prejuicio que tenemos. ¿Y cómo fue ese proceso de deconstrucción? ¿Qué encontraste? Y bueno, en realidad por un lado es al entrar en sus vidas personales, ¿no? Bueno, empezás a ver como qué hay más allá de la máscara o de lo que cada quien quiere mostrar, ¿no? Como Lee decía que también en el documental las personas, los personajes son lo que quieren mostrar de sí, pero al mismo tiempo lo que muestran a pesar de sí, ¿no? Y en esa tensión es que está también como tu mirada, tu ética, ¿no? De poder como dialogar con eso y ver qué haces con eso. Y me parece que también acá era, por un lado, lo que querían mostrar y por otro lado, como la vida misma, ¿no? Y me parece que una de las líneas que tiene el Bellavista es, bueno, pensar estas masculinidades, ¿no? Como el Patón, por ejemplo, y estos machitos del fútbol, que después en realidad son los mismos que iban, algunos de ellos, al prostíbulo a la noche, pero de día no las conocían, ¿no? Y todos esos prejuicios, o también como de golpe te enterás que la motivación tan fuerte que hay detrás de hacer montar todo una cosa, pagarle a un abogado para echar de ahí al prostíbulo, tenía más que ver como con un viejo dolor y con la pérdida de un hijo y no poder demostrar su dolor públicamente y tener que ir a llorar lejos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo el patriarcado nos hace mal a todos. Exacto. Especialmente o también a los varones. Se murió. O sea que durante 15 días fue los peores 15 días de mi vida y bueno, después el tiempo pretendió cicatrizar heridas. Dentro del Bellavista contás muchísimas historias y una de ellas es la de Fabiana y Alex, una chica trans que logró dejar el trabajo en la noche y adoptó a Alex de muy chiquito.
¿Cómo fue contar esa historia dentro de la historia? Y bueno, esa fue una historia de amor muy conmovedora, ¿no? Cuando yo me enteré y conocí a Fabiana, que es un amor, conocí a Alex, que era un niño que ahora Claro, sí. no es grande, pero era chiquito, y también esa cosa de la adopción, que en los pueblos se daba mucho, o se da, no sé, donde hay una que te lo cría, tenés de repente de nada, tenés esos círculos de cuidados, de lazos que se dan entre las mujeres, y cómo la mamá biológica de Alex le pidió a la vecina si no se lo criaba porque ya tenía muchos hijos y no podía, y Fabiana lo recibió con todo el amor y se convirtió en una madraza, pero al mismo tiempo es Alex conociendo a su madre biológica, que todos los años iba con una torta para su cumpleaños, ¿no? Entonces esas historias de amor para mí eran muy importantes, poder plasmarla en la película, que es cierto que si se quiere no tiene nada que ver con el conflicto del Bellavista, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que otorga también una pincelada más a un retrato de nuestras ciudades del interior y de una idiosincrasia que me parecía interesante también poder retratar y especialmente resaltar, ¿no? Al yo tener a Alex, quería mostrar al mundo, digamos, eso de que Alex, yo lo podía criar, le podía dar amor, y que el tema tabú del trauma, todo ese tema, entonces no, yo quería mostrar que no es así, que sí lo podía criar, que sí podía sacar a alguien bien y desde el amor también, ¿no? Entonces esa parte fue lo más lindo, digamos, digo por el tema de la maternidad, del nacimiento de Alex, y eso como que si bien me involucró en el Bellavista, me apartó también. Al nacer Alex, yo no frecuenté más el Bellavista. Bueno, ¿y con ellos volviste a tener contacto? Sí, con Fabiana nos vimos varias veces después, porque además después formó una cooperativa, trabajan ahí, tienen una cooperativa de limpieza, y con Alex también, y sobre todo en el último tiempo, porque justo me escribió que tenía ganas de estudiar cine, entonces bueno, lo estoy como ayudando ahí a ver si buscar becas y esas cosas. Tengo que decirte que me dejó, bueno, como yo te digo, yo no me dedico al cine, me dedico a otra cosa, yo soy periodista, pero bueno, me dejó primero como conocer un universo totalmente diferente al mío, conocerlo realmente desde adentro, descubrir el valor de las personas en la lucha, también como te podrás imaginar, la mayoría de los trans habían sido echados de su casa, habían sido abusados, habían sido maltratados, o sea, el hecho de tener contacto con gente que había sufrido muchísimo, si sos un poco humano te conmueve, ¿no? Ver cómo muchas personas dentro de ese universo habían logrado salir adelante, te alegra. Mantuve vínculo con varias de esas personas durante mucho tiempo después. No digo juntarnos a comer un asado, pero mandarnos un mensaje, saber cómo están. Y creo que en lo que es mi profesión, que si bien no es el cine, creo que me dejó como esa capacidad de lograr una empatía muy grande con quien voy a tratar en mi trabajo. Desde el estreno del Bellavista hasta la actualidad hubo cambios en la sociedad y son evidentes. ¿Vos en ese momento te encontraste con algún desafío o prejuicios en aquella época? Y bueno, para mí también fue un descubrimiento. Yo nunca había conocido a nadie trans hasta que llegué al Bellavista y me encontré con ellas, con todas ellas, ¿no? Que eran más de las que aparecen en la película. Entonces, por supuesto que fue todo un aprendizaje para mí, también para todo el equipo, ¿no? Y bueno, y también fue muy lindo ir viendo cómo, me acuerdo cuando hicimos el estreno de la película, la primera vez que se mostró en Uruguay fue en Durazno, en la Plaza Central, y bueno, y en realidad ellas esa noche brillaron, fueron, ¿no?, con sus mejores plumas y pasaron adelante y pudieron mostrarle a la sociedad quiénes eran realmente, quiénes eran de día, quiénes eran de noche, quiénes eran, ¿no? Como poder hablar desde el amor y de la persona que cada una es. Y eso fue un cambio enorme. Agustina me contaba que de golpe
en el barrio le decían, ay, Agustina, hola, la de la película, ¿no? Como la empezaron a reconocer y ella misma empezó a participar como activista. Se generó también toda una cosa muy linda y que además justo vino de la mano, que justo el año del estreno en Uruguay, que fue en el 2013, fue el año en que se votó lo del matrimonio igualitario y todo eso. Que era muy difícil transitar la institucionalidad en ese momento, siendo una identidad travesti trans, porque había mucho desconocimiento y también había mucha resistencia. Entonces teníamos que hacernos nosotras mismas las herramientas como para poder sobrevivir, tenemos que construir nosotras las herramientas para poder sobrevivir. Porque la institución no pensaba en esas cuestiones, creo que de hecho hasta hoy le sigue costando pensar en cuestiones que tienen que ver con la inclusión, con el respeto, con generar determinadas herramientas y determinadas respuestas que hasta el día de hoy seguimos teniendo falencias. Todo este relato y estas cuestiones de ese contexto histórico y político y social me retrotrae a ese tiempo, al año 2010, donde nosotras tuvimos que generar cuestiones para que se reconozcan determinados derechos, como el derecho fundamental al nombre, ¿no? Yo tuve mi cambio de identidad también, aparte que eso fue muy importante para mí. Y después hoy el trabajo, o sea, el estudiar fue otra cosa, porque yo no estudiaba por el miedo, aparte, digo, sufrí discriminación también cuando en el liceo, y después por miedo no estudiaba. Y después de esto, bueno, estudié hasta ahora, estoy estudiando. El día de la proyección en la Plaza de Durazno, ¿qué recordás de ese día? Bueno, recuerdo que no sabíamos si iba a ir gente, recuerdo que estaba ahí la pantalla de efecto cine y que bueno, y que fuimos y me acuerdo que estaba el intendente del momento, que no me acuerdo el apellido, y me acuerdo que era la primera vez que había una película de Durazno, en Durazno, entonces él habló sin tener ni idea de lo que iba la película y que Durazno va a pasar al mundo por su cine, no sé qué, no sé cuánto, el acontecimiento. Y bueno, y ahí pasamos y bueno, y después cuando terminó la película desapareció, el intendente desapareció, no dijo más nada. Y lo que recuerdo también es que Pichonga, que era como la viejita que aparece en la película, que pide que saquen de ahí al prostíbulo para instalar la iglesia, que pide la llave de la iglesia, en realidad se acercó a Agustina y a Fabiana y les dijo, perdónenme, yo no sabía todo lo que era su vida, yo no quería dejarlas a ustedes sin trabajo ni que volvieran a la calle, como que hubo una cuestión ahí de empatía y se dio vuelta a todo porque Agustina la consolaba y le decía, bueno, pero no te preocupes, así es, y como, ¿no? Y se generó como esa cosa tan linda. Y después con el patón, por ejemplo, también la propia sociedad de Durazno le empezó a decir cosas, ¿no? Que él era como muy de hablar de los putos y los trolos y no sé qué, y parece que fue los días antes a visitar al vidriero y le dijo, no, porque los trolos, no sé qué, y él le dijo, mira, yo te voy a decir algo, yo tengo un hijo que es homosexual y a mí no me gusta que hables así, no sé qué, y él me dice, no, te das cuenta que me tengo que cuidar cómo hablo, ¿no? Y bueno, eso ya es algo. Obvio, es un montón. Poner el tema en agenda para poder sacar los prejuicios un poco. Para que hoy hablemos de diversidad abiertamente, tuvieron que pasar 30 años. Para que hoy hablemos de feminismo abiertamente, tuvieron que pasar 30, 40 años en este país. Para que hoy hablemos de libertades, también tuvieron que pasar 30, 40 años. Entonces, creo que ya estamos en tiempo de que esto se incorpore de manera seria, de que se haga carne, de que se apropien las instituciones de estas cuestiones que tienen que ver con las pluralidades humanas, que tienen que ver con las diversidades humanas.
La llave la tengo yo. Del Bellavista hago lo que yo quiero y como yo quiero. Es mío. Vamos arriba, chiquilinas. Son las 10 y nos espera una larga noche. Va. Bien, Alicia, para ir cerrando, tu rol de directora tiene eso de contar historias. ¿Qué nos puedes decir, qué nos puedes contar acerca de tu mirada en el cine y esa búsqueda de poner a luz lo cotidiano? Ay, qué pregunta. Bueno, yo creo que en realidad El Bellavista fue mi primera película. Después hice Locura al aire con una amiga, con Leticia Cuba, y después hice Bosco, que Bosco a la vez la empecé antes de todo esto. Fue como la película que atravesó todos mis tiempos. Y me parece que en realidad es una manera de mostrar tu mirada sobre el mundo, ¿no? Y las historias que a mí me gustan en general son historias más pequeñas, más marginales, más de pueblos. Y poder como mostrar tu mirada y tender puentes, ¿no? Eso. Bien, y sobre esa mirada que vos te enfocás, ¿sentís que se fue transformando? ¿Qué ha ido cambiando? Sí, yo creo que en la medida, o sea, con el Bellavista me pasa que a veces veo escenas que me dan vergüenza, que digo, no, Dios mío, jamás la volvería a filmar de esta manera. Pero bueno, también una tiene que ir haciendo como paz con su propio recorrido y saber que vas aprendiendo en cada película, que te impone nuevos desafíos y un poco siempre empezás de cero también, y al mismo tiempo vas aprendiendo y vas intentando afinar la mirada y profundizarla, ¿no? O sea, yo creo que en el Bellavista hubo algunos casos donde yo también tenía 27 años, ¿no? Cuando lo empecé, quizás en algunos lados no pude llegar a las profundidades donde hoy con 40 sí llegaría, ¿no? Entonces es como que, claro, y me parece que el desafío en el cine documental es poder tallar mejor esa piedra, ¿no? ¿Y a qué te gustaría apuntar ahora? Bueno, en realidad a mí me gustan este es el tipo de cine que me gusta, es el tipo de cine que hago y que me gusta hacer, o sea que no aspiro a mucho más que seguir haciendo y seguir encontrándome con historias así, que me conmuevan, que me atraviesen para poder compartirlas. Hermoso. Bueno, qué lindo tenerte acá, Alicia. Fue un honor tenerte en los estudios de la FIC. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por recibirme y la verdad que como ex estudiante de acá es un orgullo y una alegría encontrarme con un equipo tan lindo de ustedes y afuera de cámara.